El abogado docente Ernesto de la Jara publica en su columna El Comercio que inicia así: salga o no la vacancia, la sola admisión de la moción, cuando en el país hay más de 50.000 muertos por el COVID-19 y la economía está en ruinas, forma ya parte del lado vergonzoso de nuestra historia. Una vacancia que no procede por los más elementales fundamentos jurídicos y por sentido común. Ernesto, buenas noches. Yo leía o releía su columna y escuchaba a nuestros invitados que lo han precedido, que no sé si los escuchó, y no entiendo, hay una contradicción, pues no pasa nada. O sea, la vacancia era para que el presidente le responda al país, para que le dé cara. ¿Por qué tanto odio? Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Enrique, y muchas gracias por la invitación. Y quiero comenzar justamente, si me permites, expresando mi pesar por la tragedia que vive el Perú por la pandemia, especialmente aquellos que han perdido a seres queridos. Por supuesto. A veces parece que nos olvidamos de eso. Ahora, frente a la pregunta, sí los he escuchado, y realmente me causa sorpresa e indignación, ¿no? De tratarnos de hacer creer que están promoviendo una vacancia que se ve que ha sido fríamente calculada, planificada y todo, solamente para que vaya el presidente a responder, y que es que como cualquier trámite. Por favor, una vacancia justamente es una medida extrema, excepcional, que puede terminar con el fin de un mandato presidencial es parte de un gobierno que ha sido elegido. Es gravísimo. Entonces, hacernos creer eso todavía es ni siquiera asumir la responsabilidad de lo que ha sido aprobar la moción de vacancia, ¿no? Escenarios jurídicos que también los hemos discutido ahora. El presidente ha reaccionado con la presentación de 2 recursos ante el Tribunal Constitucional. Ya sabemos que el tema de la demanda competencial, que tiene todo un fondo de debate y que ojalá termine en la definición de la famosa incapacidad moral, o en definir al menos los límites y los linderos de cuándo se puede utilizar una figura, como usted señala, tan trascendente y grave dentro del sistema político. Pero la otra, más inmediata, es una medida cautelar que lo que haría, en el caso de ser concedida, sería detener el proceso. Si por A o B el Tribunal Constitucional no responde en el tiempo establecido a esta medida cautelar o la niega, el presidente tendría que ir de todas maneras, que es lo que se está reclamando por parte de los actores parlamentarios. Claro. A ver, son 2 acciones que han presentado, pero en realidad una tiene importancia en el sentido de que si el tribunal no expide la medida cautelar, ya después no tiene sentido que haga la sentencia frente a la demanda competencial, puesto que ya habrían decidido, por ejemplo, si es que optan por el tema de la vacancia. Por eso es que el Tribunal Constitucional debe ser absolutamente consciente de la importancia que tiene que el presidente y el gobierno hayan ido por esa vía. Y ahí ha habido 2 noticias también interesantes. Una, que la ponente de la causa es la presidenta del TC, lo cual es bueno porque expresa justamente que le están dando importancia. Pero lo que ha sorprendido es que a la vez no se hayan declarado en sesión permanente pudiéndolo hacer, y solamente hayan quedado en sesionar martes y jueves. Entonces tienen solamente hasta el miércoles para presentar la ponencia y decidir el jueves, cuando el viernes se tiene que resolver. Entonces, ahora, indudablemente, ojalá el Tribunal Constitucional, que creo que es lo que corresponde, por favor. O sea, yo les digo, acá es como cuando discutíamos la interpretación de la ley auténtica. O sea, es clarísimo que estamos ante una vacancia que no procede desde el punto de vista constitucional, desde el procedimiento hasta la causal. No procede, es una especie de, por eso yo lo llamo en el artículo que usted ha mencionado, linda, con un golpe de Estado. Y es por eso también que, por ejemplo, me sorprende que así como inmediatamente pasaron unos audios que no habían sido verificados, que eran parte de una investigación en la Comisión de Fiscalización, y se aprobó la moción de vacancia, hoy día esos mismos congresistas no han querido ni siquiera aprobar la moción
para discutir, no para aprobar la censura, pero discutir la censura del presidente del Congreso, Merino, cuando habían pues razones de sobra. Detengámonos en estos aspectos procedimentales que es muy importante. La moción de vacancia contra Merino la pudimos leer aquí, la comentamos anoche. Efectivamente, sí, más allá de las escaramuzas con las Fuerzas Armadas y demás, ¿no?, que son temas que tendrán que dilucidarse, entra en el aspecto de fondo del procedimiento para convocar a la vacancia o a la moción de vacancia de Vizcarra, que es que el señor Merino abre las puertas para que los audios sean emitidos antes que en la comisión, incluso en el mismo pleno, y de inmediato se declara, a diferencia del Tribunal Constitucional en este caso, en sesión permanente, ¿no?, para poder tramitar la moción de vacancia. Desde el derecho, ¿por qué esto está mal? A ver, mire, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2003 sobre la vacancia presidencial, donde justamente invoca que el Congreso regule de manera más concreta y específica la vacancia, pero fíjese, el Congreso no lo ha hecho. Pero lo que sí se pronuncia, por ejemplo, es que dice que tiene que haber una razonabilidad, tiene que haber, ¿no es cierto?, una proporcionalidad, y por eso es que plantea que la vacancia no podría ser aprobada por una mayoría simple. Lo plantea claramente el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, el Congreso en su reglamento introduce que tiene que aprobarse la vacancia por una mayoría calificada, los famosos 87 votos. Entonces yo creo que si el Tribunal Constitucional evalúa el procedimiento, va a llegar totalmente a la conclusión de que se ha violado el debido proceso. ¿Por qué le digo, no? En primer lugar, usted lo ha dicho claramente, y yo lo expreso con la escena que es surrealista. Es decir, mientras que en el Congreso se discutía si se admitía la vacancia, la moción de vacancia, veíamos a la Comisión de Fiscalización presidida por Alarcón, así, entrevistando, interrogando, ¿no es cierto?, a la secretaria, a uno de los personajes protagonistas de los audios. Recién. Es decir, estaban preguntando sobre los audios que ya habían sido en ese momento recién distribuidos, ¿no es cierto?, para la vacancia, y ya estaban discutiendo, se habían declarado en sesión permanente, y en horas aprueban discutir en una semana, de un viernes a un viernes, si es que el presidente se queda o se va por incapacidad moral permanente a partir de 3 audios absolutamente discutibles en su contenido. Entonces, procedimentalmente es terrible. O sea, ya no solamente el contenido, sino el procedimiento, se ve que lo que se quería era un hecho consumado lo más rápido posible. Hasta ahora, la situación es incierta, no se sabe qué va a ocurrir el viernes, porque, por ejemplo, a mí me ha sorprendido la cantidad de votos que han habido, cerrando filas con uno de los promotores principales de esta vacancia media golpista, inconstitucional, que ha sido Merino. Y tal vez, por ejemplo, no han censurado a la ministra Alba como para no hacer 2 cosas. No, sería gravísimo. Yo invoco realmente la responsabilidad de los congresistas democráticos que no incurran en esto, que es una cosa que no aguanta el menor análisis desde el punto de vista jurídico y, como digo en el artículo, ni siquiera de sentido común. Y la población así lo entiende, porque estamos viendo, ¿no es cierto?, en la encuesta que se ha publicado hoy día de